Good afternoon. We start this hearing. This is hearing number 19, Situation of Adolescent and Adult Person Deprived of Liberty in the Post-Electoral Context, and this regards Venezuela. I am Gloria de Meis, the country rapporteur on Venezuela, and I welcome all present to this hearing. I want to place on record that the state of Venezuela is not present. And I want to place on record that we have in this hearing civil society, and I welcome those who have requested this hearing and are participating today. This hearing is a very important hearing. It's a hearing that is going to speak to the situation, the real situation in Venezuela, a situation that has been captured by the Inter-American Commission on Human Rights. It has been captured by the Commission in a recent report on grave violations of human rights in the electoral context. In this report, we have captured the different stages of repression. Repression not only to perpetuate a government in power, a de facto government in power, but also that operates with impunity. I welcome you to this meeting once more. I want to present to you those who are also present. Commissioner Edgar Stuardo Ralón, Rapporteur for Persons Deprived of Liberty, and Commissioner Carlos Bernal Pulido, Rapporteur for Persons with Disabilities. Also present, Special Rapporteur on Freedom of Expression, Pedro Vaca, and Maria Claudia Pulido, Assistant Executive Secretary for Monitoring. As you know, the defense and promotion of human rights is currently facing a situation marked by growing challenges that threaten their guarantee and respect. Despite the setbacks and difficulties, it is essential to continue working with firmness and commitment to advance in the construction of a more just and egalitarian societies. As part of this work, we at the Inter-American Commission continue to move forward with determination, giving visibility and monitoring the situation through this mechanism, which are public hearings. It is important in the context of these hearings that we ensure that they are inclusive. We ask all participants to begin their presentations by stating their name, position, and the organization or institution they represent. Subsequently, each time they take the floor, we ask that they repeat their name at the beginning so that the visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom subtitles available. Each person can activate them directly from their computers and choose this display size. They're also available for those who follow through the Commission's channels. Before giving civil society the floor, I just want to share with you the time distribution of this hearing.
civil society, 30 minutes, after which we will have the commission, who also has the opportunity for 30 minutes to ask questions or clarifications. Comments from civil society after for 27 minutes, and we close the session, and that will take approximately 3 minutes. I will now give the floor to civil society. There is a timer with which you can organize the distribution among yourselves. Thank you very much. Civil society has the floor. Humberto, pueden empezar. Falta el sonido. Bueno, muchas gracias. Gracias por ceder el espacio para tratar sobre este tema en particular. Gracias, comisionada Gloria, al comisionado Bernal, al relator Vaca y a la subsecretaria María Claudia. Qué gusto saludarte. Bueno, como fue la solicitud de la audiencia, más o menos el contexto en lo cual nos vamos a desarrollar es simplemente con un contexto sobre la situación de lo que tiene que ver con los adolescentes y los adultos que se encuentran privados de libertad y testimonios de 3 víctimas. Perdón. Testimonios de 3 víctimas que nos van a poder permitir conocer sobre la situación que viven cada una de ellas y otros familiares también. Entonces, simplemente comenzaría como dándole las gracias a la Comisión Interamericana y a todos sus miembros. Nelson Mandela dijo en una oportunidad, nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No podemos permitir que el miedo se interponga en nuestro camino. Somos una organización que tiene más de 23 años defendiendo derechos humanos de personas privadas de libertad y hacemos un trabajo que no les gusta a ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda. Antes, los de derecha nos gritaban, ustedes defienden a puros comunistas y socialistas. Y ahora dicen ser izquierdistas y nos gritan que defendemos simplemente al imperio norteamericano. Que me ha llevado a mí a concluir que ni la derecha ni la izquierda saben que las personas privadas de libertad son sujetos de derecho y podrán perder su libertad, pero no pierden su dignidad. Y en este caso en particular, son puras detenciones arbitrarias en vista de que todos son inocentes. Entonces, como dijo el Sancho al Cervantes, su merced, ladran los perros. Y su merced le responde, señal que cabalgamos, Sancho. Y ese es el trabajo de las organizaciones que lamentablemente hablan y dicen, descalifican y simplemente seguimos documentando y teniendo a las víctimas en lo que con respeto, con su atención y visibilizando los temas como lo hacemos desde hace muchísimos años. Y quiero iniciar mi exposición de esta manera porque todo lo que vamos a decir seguramente ya lo han oído, pero con una situación totalmente diferente, porque van a oír defensoras, testimonios de víctimas que son esposas y madres que sufren una violación sistemática de derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El novelista nicaragüense Sergio Ramírez en una entrevista dijo, esa película ya la vi. Nosotros podemos decir que en nuestro país se repite el patrón. Primero fue en el 2014, después en el 2017, después en el 2019 y ahora en el 2014. Pero esta audiencia se trata sobre la situación de personas adolescentes y adultas privadas de libertad en el contexto postelectoral. Venezuela enfrenta una terrible crisis de derechos humanos, generada por el Ejecutivo Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral,
que persiguen y procesan penalmente a los opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Todos son cómplices de abusos y podemos calificarlos de crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro implementó una política de persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos, desapariciones forzadas contra personas civiles, sindicalistas, profesores, testigos de mesa o miembros del partido político que están unidos en una plataforma unitaria, que es el mecanismo de la oposición, y al presidente electo Edmundo González Urrutia, a la señora María Corina Machado, antes, durante y después del evento electoral. En esta primera parte no puedo dejar de mencionar a mis colegas que se encuentran recluidos en el Centro de Tortura El SEBIN, mejor conocido como el Helicoide. Rocío San Miguel, que ha estado en esta sala y en audiencias presenciales en Washington, D.C., que fue detenida el pasado 9 de febrero, cumplió un año detenida arbitrariamente, sin derecho a que pueda ser defendida por su abogado de confianza, con una fractura en el hombro derecho que le inmoviliza la mano para hacer sus quehaceres y poder asearse, producto de una caída en prisión. Y no ha sido posible de ser trasladada a un centro de salud para ser intervenida por un médico de confianza que garantice una recuperación de vida. Y para ello se le debe otorgar una medida humanitaria. Javier Tarazona, que lleva 3 años y 8 meses y todavía se encuentra en una etapa de juicio con una salud delicada sin dejar que lo vea un médico de confianza para que sea examinado y sin derecho a ver el sol, sino solo cuando se acuerdan que Javier está ahí en una mazmorra tirado. Y Luis Tarbay fue detenido por organismos de seguridad del Estado el pasado 19 de diciembre del 2024 en Caracas, mientras manejaba su vehículo. Desde entonces, su familia desconoce su paradero del margariteño, como le decimos, quien fue el fundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita. Paso la palabra a mi compañera abogada. Buenos días, señores comisionados. El anuncio de los resultados que dieron como ganador al señor Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 llevó a que miles de venezolanos tomaran las calles de nuestro país en protesta pacífica. La respuesta fue ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, persecuciones a líderes políticos, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según la cifra dada por el fiscal general de la República, 28 personas murieron y 190 resultaron heridas. Estas muertes fueron producto del uso desproporcionado de la fuerza y a la fecha las víctimas no han podido obtener justicia ni reparación. En agosto de 2024, el señor Maduro anunció que 2.229 personas habían sido detenidas. Después, imputadas por delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en los casos más graves terrorismo. Para el 3 de marzo de 2025, el Ministerio Público ha confirmado 2.006 excarcelaciones, es decir, hasta el momento solo el 90% ha sido liberado. Sin embargo, se otorgaron medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, por lo que los procesos judiciales siguen su curso y los jueces les impusieron medidas como la presentación periódica ante el tribunal. Advertimos que ante una eventual condena o si se les revoca la medida, podrían ser encarcelados nuevamente. Es pertinente destacarles que antes de las elecciones, en Venezuela ya había aproximadamente 300 presos políticos. Mujeres, hombres y adolescentes detenidos tras las elecciones han sufrido los estragos de este sistema penitenciario colapsado, solo por tener una opinión contraria. Esta nueva ola de represión vino acompañada de un fenómeno dantesco, adolescentes imputados por terrorismo. En Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, establece el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes, entendido como el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que forman, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. No obstante, sin flagrancia comprobada ni orden judicial previa, cientos de jóvenes fueron detenidos y privados de sus derechos humanos, incluso con enfermedades mentales como esquizofrenia. La mayoría transeúntes que no participaban en las protestas, después de forma violenta, llevados a centros de detención donde sufrieron los peores castigos. Según testimonio, recibieron descargas eléctricas, golpes e intentos de asfixia con bombas lacrimógenas.
Les obligaron a grabar un video donde aseveraban que la señora María Corina Machado les había pagado $30 para manifestar y causar destrozos. No fueron presentados en el lapso de ley. No se les permitió ni a ellos ni a sus padres asignar un abogado de confianza, sino que se les impusieron defensores públicos. Las audiencias fueron telemáticas con conexiones inestables de Internet y sin la posibilidad de defenderse. Los habían coaccionado para admitir los hechos con la promesa de disminuir sus sanciones. Los adolescentes fueron aislados hasta por 15 días si no se respetó la separación por categorías, aunque después se efectuaron sus traslados en entidades de atención. Durante la reclusión la alimentación fue muy deplorable, no recibían la paquetería completa y a otros les habían alimentado con gusanos y granos. Como ha venido denunciando el OVP, estas entidades de atención carecen de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar una atención integral y acorde a las necesidades de cada joven. Evidentemente, el impacto en la salud mental fue muy fuerte, generando desesperanza y miedo. Durante las visitas, que tampoco eran periódicas, se les veía cabizbajos y con signos de depresión. En una oportunidad, un adolescente le dijo a su mamá que no quería comer más y que no le importaba si se moría. Resaltamos los casos de unas jóvenes que les hicieron cartas a sus madres donde decían que se querían morir de seguir detenidas. Otra habría intentado suicidarse al ingerir cloro. El impacto de estas detenciones ilegales, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, sumado a las paupérrimas condiciones de detención, son marcas imborrables en la vida de estos adolescentes. La misión reportó 158 niños y niñas detenidas en este contexto. Actualmente, según Foro Penal, 4 continúan tras las rejas. Otro tema que abordaremos brevemente en esta audiencia es que desde el 2021, mediante varios decretos presidenciales, se ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad. El decreto inicial fue prorrogado en 2 oportunidades, seguido de una resolución conjunta que estableció las directrices para la ejecución de esta transferencia. Sucede que tales actos administrativos son letra muerta, pues su cumplimiento está pendiente. En todo caso, dentro de las instalaciones de estos organismos, hay como un conflicto de competencias, porque los familiares no saben a cuál autoridad acudir para presentar sus quejas. El Ministerio para el Servicio Penitenciario es el órgano rector del sistema penitenciario y en consecuencia está sujeto a las normas contenidas en el Código Orgánico Penitenciario, que es el COPE. Por tanto, la transferencia de las funciones de custodia de detenidos en los calabozos de la DGCIM y el SEBIN implica que estas personas también estén sujetas a dicha norma. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, señores comisionados. El sistema penitenciario venezolano se ha caracterizado por altos índices de hacinamiento, deficiencias en la prestación de servicios básicos como agua, atención médica, alimentación y recolección de desechos. Condiciones que, en ciertos casos, pudieran constituir por sí mismos tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura. En este sentido, los detenidos en el contexto postelectoral son mantenidos en celdas sin ventilación adecuada ni baños, teniendo que usar bolsas de plástico para hacer sus necesidades básicas. Además, se les niega el acceso a actividades al aire libre y a la luz solar, enfrentando niveles de hacinamiento que superan el 100%, tal como sucede en el Centro Penitenciario de Aragua, cárcel que cuenta con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 24 de noviembre de 2010. En el caso de las mujeres, la privación de libertad les afecta de forma diferenciada. Vemos con preocupación que no se presta atención a sus necesidades particulares de género, como lo es la higiene menstrual. En el internado judicial La Crisálida, las detenidas recibían solo 2 cubos de agua al día para bañarse, cepillarse los dientes y lavar su ropa diaria. Para ahorrar agua, algunas optaron por lavar únicamente sus partes íntimas y el resto del cuerpo lo hacían con toallas húmedas. Tal como ha señalado anteriormente esta honorable comisión, en Venezuela los calabozos policiales representan un sistema paralelo, con celdas pequeñas, sobrepobladas e insalubres, donde los detenidos se ven obligados a dormir en el suelo o de pie. En estos sitios permanecieron detenidos en conjunto adultos y adolescentes, siendo expuestos, además de las condiciones previamente señaladas, a casos de violencia intracarcelaria. La alimentación es deplorable. El menú carece de proteínas y verduras. Las porciones diarias son insuficientes y la comida es dada en mal estado y con signos evidentes de falta de higiene, como presencia de cabellos y uñas. Esta situación ha causado una alarmante pérdida de peso en muchos detenidos, llegando a perder entre 10 y 15 kilogramos. En los calabozos policiales, los familiares son quienes proveen la comida y el agua potable. No obstante, los funcionarios aseguran de que los enseres lleguen incompletos y fuera de tiempo.
Lamentablemente, esta situación los detenidos prefieren no denunciarla por miedo a represalias que pudieran dejarlos un día entero sin comer. Sin duda alguna, estas condiciones de reclusión y la falta de alimentación adecuada han favorecido la propagación de enfermedades. De acuerdo a fuentes consultadas por el observatorio, en el caso concreto de Tocuyito para noviembre de 2024, 281 personas presentaban algún tipo de patología, ya fuera problemas del corazón, hepatitis, tuberculosis, diabetes, personas con VIH, cuadros diarreicos, desnutrición, fiebre u otro. La atención de estas patologías, si bien debiera ser responsabilidad del Estado, en la realidad recae principalmente sobre los familiares, ya que los penales carecen de servicios médicos adecuados y son estos quienes deben comprar los medicamentos necesarios. Incluso, haciendo este gran esfuerzo sobrehumano, deben enfrentar restricciones arbitrarias impuestas por funcionarios y autoridades de las cárceles, que impiden que los detenidos puedan acceder al tratamiento de forma correcta. La salud mental de los presos políticos también ha sufrido un impacto significativo. Muchos han expresado sentimientos de ansiedad, angustia, estrés y tristeza. Es importante destacar que estos sentimientos son fomentados por los propios funcionarios mediante comentarios como el siguiente. Cito: mira lo que estás haciendo vivir a tu madre. Cuando llegue va a ser desnudada, humillada y la van a ultrajar, porque eres un terrorista. Cierro cita. Para concluir mi participación y dar derecho de palabra a la señora María Constanza Cipriani, quisiera abordar el tema de la incomunicación y el aislamiento indefinido. Para ingresar a las cárceles, las mujeres, quienes son el único grupo autorizado para las visitas, deben someterse a desnudez forzada. Se les obliga a agacharse y realizar movimientos físicos, ya sea brincar, pujar y exponer sus partes íntimas con sus manos, mientras la custodia las ilumina con la linterna de su teléfono. En algunas cárceles, como en el fuerte Guaycaipuro, los tocamientos en las partes íntimas son dadas por las propias custodias. Y en otros casos, como en la cárcel del Rodeo 1, las visitantes para ingresar se les debe tapar los ojos y son guiadas a ciegas hasta el sitio donde les espera su familiar. Durante las visitas, las mujeres permanecen constantemente intimidadas por funcionarios armados y encapuchados, carentes de identificación clara. Estas visitas no duran más de una hora. Se prohíbe cualquier tipo de contacto físico y expresar emociones de forma audible, como lo sería el llanto. Además, si hay alguna información que no sea de su agrado, se da por culminada la visita de forma inmediata. Lo cierto es que a los presos políticos se les ha negado el acceso a visitas familiares y de abogados. En septiembre de 2024, al menos 700 detenidos en Tocorón y Tocuyito perdieron este derecho por más de un mes. Sin embargo, en casos como los de los detenidos en los calabozos del SEBIN y la DGCIN, esta prohibición, al margen de la ley, ha continuado durante más de 6 meses. Muchas gracias y ahora tomará la palabra la señora María Constanza Cipriani. Buenos días, señores miembros de la comisión. Mi nombre es María Constanza Cipriani, venezolana, esposa de Perkins Rocha, padre ejemplar, ciudadano íntegro, abogado venezolano con más de 35 años de ejercicio profesional, coordinador jurídico del partido político 20 Venezuela, abogado de la coalición opositora Comando con Venezuela y testigo ante el Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio 2024, abogado personal de María Corina Machado y preso político desde el 27 de agosto, cuando fue secuestrado salvajemente por un grupo de funcionarios encapuchados del régimen. Antes de continuar, quiero agradecer profundamente a esta comisión por haber otorgado a mi esposo el pasado 2 de septiembre, mediante la resolución 61-2024, medidas cautelares de protección. Y por supuesto, por permitirme estar hoy aquí y poder alzar la voz no solo en nombre de Perkins, sino en nombre de los miles de presos políticos que hoy se encuentran tras las rejas del régimen usurpador y criminal. No vale la pena detenernos en destacar que el Poder Judicial en Venezuela es el instrumento que se utiliza para dar la apariencia de un verdadero proceso, cuando en realidad se trata de acólitos que siguen las instrucciones del poder. Luego de 6 meses, mi esposo ni siquiera ha podido nombrar defensa privada y nuestros escritos o no son recibidos o no tienen respuesta. El principio de ser juzgado en libertad no se respeta y el mantenimiento de la medida preventiva privativa de libertad es una constante que no se modifica incluso ante graves problemas de salud. En el caso de mi esposo, hemos consignado ante las instancias competentes, Fiscalía, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, los informes médicos solicitando que sea evaluado por su médico tratante para que se pueda verificar su condición médica, que su condición médica no ha sufrido modificaciones.
Mi esposo padece hidrocefalia y por eso tiene de forma permanente una válvula de derivación craneoperitoneal que le permite drenar el líquido cefalorraquídeo de su cerebro. Hasta este momento nada hemos logrado. Ni siquiera la Cruz Roja Internacional, a la que hemos acudido en reiteradas oportunidades, ha logrado una visita médica para mi esposo. Nuestro estado de indefensión es absoluto. Las reglas Mandela son diariamente violadas. Su reclusión en condición de incomunicación y aislamiento y sin condiciones sanitarias y médicas adecuadas, sin duda afecta no solo su salud física, sino también la mental. Hasta el momento de su detención, su estilo de vida saludable y sus periódicos controles médicos hicieron posible que llevara una vida normal, sin más limitaciones que las derivadas de evitar traumatismos y presiones en el cráneo y en el recorrido del catéter. En este momento desconocemos su estado de salud. La muerte de los detenidos políticos va en aumento y nosotros tememos seriamente, no solo por su integridad física, sino por su vida. El ensañamiento en contra de mi esposo y de otros presos políticos es evidente. En nuestro caso han transcurrido más de 6 meses desde su secuestro y no hemos podido verlo ni escucharlo. 6 meses de ausencia y sin el esposo. Y en Venezuela falta este ciudadano íntegro cuyo único delito fue defender la verdad de lo sucedido el 28 de julio 2024. La tortura como política de Estado del régimen venezolano es una realidad inocultable, que debe ser denunciada en todas las instancias internacionales. Mantener incomunicados a los presos políticos no solo es una tortura para ellos, sino también para sus familiares, que vemos con horror cómo pasan los días sin poder verlos u oírlos. La incertidumbre y el miedo están presentes en nuestras vidas desde el mismo momento en que se produjeron sus detenciones. También nosotros, los familiares de los presos políticos, somos rehenes. Vivimos con miedo, nos sentimos perseguidos y acosados, sentimos temor por lo que decimos y hacemos, temor por lo que dejamos de hacer, terror de convertirnos en un número más y de que nuestros familiares sean olvidados. De allí que nuestro pedimento es que no nos dejen solos. Venezuela requiere del apoyo de todos los organismos internacionales y muy especialmente de esta comisión, la cual siempre ha realizado una encomiable tarea en pro de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas a las cuales se le vulneran los mismos. Necesitamos de sus posiciones fuertes y decididas, pasar de palabras a los hechos, presionar en las instancias que sea necesario para lograr la libertad de todos los presos políticos y el regreso a un sistema de gobierno democrático, donde disentir no sea un delito y se garantice la libertad y la justicia para todos los ciudadanos. Contamos con ustedes y le dejo la palabra a Aurora Silva. Gracias. Buenos días, señores comisionados y defensores de los derechos humanos. Mi nombre es Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano, detenido desde el pasado 30 de julio del 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, y a quien el 26 de agosto del 2024 le dictaron medidas cautelares número 899-24. Hoy estoy aquí para hablarles de lo que significa tener a un ser querido secuestrado por un régimen que ha hecho de la represión su única forma de sostenerse en el poder. Han pasado más de 7 meses desde la última vez que vi a mi esposo, y en este tiempo no he recibido ni una sola llamada, ni una sola prueba de vida, ni un solo derecho que le corresponda como detenido. No sé si lo han torturado, si ha enfermado y si ha recibido algún tipo de asistencia médica. No hay manera de describir lo que es vivir con esta incertidumbre, levantarse cada mañana sin saber si sigue con vida y dormir con la angustia de no saber qué más hacer para exigir justicia, tener que ver a mis hijas, a su madre y a su padre, a nuestra familia y decirles que no hay noticias, porque el silencio en Venezuela es otra forma de tortura. Pero lo peor no es no solo saber de él, lo peor es saber lo que este régimen ha hecho con otros presos políticos. Lo peor es leer informes de organizaciones de derechos humanos y ver las denuncias de aislamiento extremo, de tortura, de condiciones inhumanas. Lo peor es saber que otros han muerto esperando justicia, como Fernando Albán y como el capitán Acosta Arévalo, y como otras tantas víctimas del sistema de represión de Nicolás Maduro. Frei está preso porque los derrotó en su propio terreno.
en su propio bastión político, en Barinas, la tierra de Chávez, porque demostró que ni con todas sus trampas pudieron sostenerse en el poder, convirtiéndose en el primer acontecimiento de fraude electoral comprobado en nuestro país el 21 de noviembre del 2021, cuando resultó electo gobernador de nuestro estado, comprobado con la totalidad de las actas, y siendo luego ilegalmente inhabilitado por el régimen para no entregarle la gobernación. Está preso porque fue clave en la organización de la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia y nuestra líder María Corina Machado, y por defender la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio del 2024. Pero aquí no se trata solo de Freddy Superlano, aquí se trata de todos los que están tras las rejas, por pensar distinto, por desafiar al poder, por querer un país libre. Y lo que es aún más grave, se trata de un régimen que no solo encarcela, sino que ni siquiera cumple con sus propias leyes. En Venezuela se violan todos los derechos consagrados en los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad. Freddy no ha sido presentado ante un tribunal. Su defensa no ha podido verlo. Su caso no tiene fundamento legal. Lo único que han hecho es esconderlo, porque cuando un Estado desaparece a un preso político, lo que busca es quebrarlo, que no haya testigos, que no haya denuncias y que la gente se olvide de él. Y lo digo con total responsabilidad, esto es una desaparición forzada. Cuando un ser humano es privado de libertad, del contacto con su familia y de sus abogados, eso tiene un nombre y es crimen de lesa humanidad. Lo hemos intentado todo, se ha recurrido a todas las instancias posibles dentro y fuera del país. Se han activado mecanismos internacionales y luego de más de 200 días, el resultado es el mismo, silencio. Me gustaría hacerles una pequeña invitación y es que esta noche, al llegar a su casa, vean a sus hijos, a su familia y denle gracias a Dios por tenerlos con ustedes, poder compartir con ustedes y saber que están bien. Porque yo en este momento daría cualquier cosa por tener ese privilegio, porque hay muchas familias en Venezuela que no pueden hacerlo y que muchos niños, al igual que las nuestras, Aurora y Amelia, de 7 y 3 añitos respectivamente, se duermen preguntándome cuándo volverán a ver a su papi, porque hay esposas que esperan llamadas que nunca llegan y madres que han tenido que retirar el cuerpo de sus hijos en una morgue. Hoy vengo aquí para pedirles que no permitan que Freddy se convierta en un número más en la larga lista de víctimas de este sistema. Hoy los invito a que hagan lo que esté en sus manos. Les imploro que usen los mecanismos que tienen, que activen los medios necesarios, que presionen a quienes deben presionar, que exijan lo que deban exigir. No dejen que este caso se pierda en el tiempo. No permitan que Freddy se convierta en otra historia trágica de la dictadura venezolana. Hagamos que este sea un testimonio de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela aún tiene sentido. Hagamos justicia antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Dios los bendiga hoy y siempre. Zairán. Thank you very much for the Buenos días, distinguidos comisionados, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y demás asistentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Zairán Rivas, soy expresa política y pareja del actual preso político Jesús Armas, activista, defensor de derechos humanos, presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites y quien fue encargado de la central de organización en Caracas del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González. En el 2014 fui injustamente privada de libertad durante 5 meses en el Helicoide, cuando era dirigente estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. 10 años después, mi pareja se encuentra en el mismo lugar. Armas fue interceptado al salir de un café en Caracas e ingresado a la fuerza en una camioneta sin placas por sujetos encapuchados. Fue trasladado a una casa clandestina del SEBIN, donde fue asfixiado con bolsas plásticas, amarrado a una silla e interrogado sobre la ubicación de dirigentes de oposición como María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. Posteriormente fue presentado de manera telemática sin acceso a llamadas ni a sus abogados de confianza, en clara violación de su derecho a la defensa, un patrón que se ha repetido con todos los presos detenidos en el contexto postelectoral. Durante 7 días estuvo desaparecido. Cuando finalmente supimos su paradero y logré verlo por 15 minutos, fue trasladado al Helicoide e incomunicado. El próximo 10 de marzo, Jesús cumplirá 3 meses injustamente privado de libertad bajo condiciones de aislamiento prolongado e incomunicación.
una práctica que se ha convertido en un nuevo patrón de tortura contra los presos políticos y sus familias. Los padres de Jesús nunca lo han visto. Junto a él en el helicoide hay otros 22 presos políticos en la misma situación, entre ellos 2 mujeres. La única prueba de vida que recibimos de ellos es el olor de la ropa sucia que nos entregan y la solicitud de medicamentos que sabemos que normalmente requieren. Como familiares, vivimos en constante angustia al desconocer el estado de salud de nuestros seres queridos, si reciben atención médica, si pueden alimentarse adecuadamente o si les son entregados los insumos que les enviamos. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Las prácticas de tratos crueles, inhumanos y degradantes que ahí se perpetran han sido documentadas por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Yo misma pasé 2 meses en una oficina sin acceso al sol y fui testigo de torturas contra mis compañeros. En el 2024, en solo un mes, 3 personas murieron bajo custodia del Estado, lo que aumenta la incertidumbre en los familiares sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos en cualquiera de los centros en los que ellos están recluidos. Venezuela atraviesa un clima de terrorismo de Estado, donde se criminaliza la disidencia política. A pesar de las recientes excarcelaciones, estas se han dado en el marco de la denominada puerta giratoria, con nuevas detenciones selectivas dirigidas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y sociales. Frente a esta creciente represión y el alarmante número de detenciones, hemos creado y consolidado el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, un espacio de encuentro, apoyo y organización para quienes luchamos por la libertad de nuestros seres queridos. Nuestro objetivo es promover y coordinar acciones efectivas que contribuyan a la liberación plena de todos los detenidos por razones políticas. En ese marco, la semana pasada, tras 5 días consecutivos de protesta, llevamos a cabo la Ruta por la Justicia y la Libertad, visitando 5 instituciones del Estado y presentando exigencias claras sobre la situación de los presos políticos y los excarcelados. Es importante destacar que los familiares de los presos políticos también hemos sido objeto de amenazas y amedrentamiento, tanto por nuestra participación en movilizaciones como por nuestras denuncias sobre las condiciones en las que se encuentran nuestros seres queridos. Yo fui mencionada el 8 de enero por el ministro de Interior y Justicia bajo la denominada Operación Tuntún, y Andreina Baduel, también integrante del comité, fue citada al 6CPC por una investigación a los números del teléfono del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, y su hermano, recluido en el Rodeo 1, Josnar Baduel, aislado junto a otros 19 presos políticos en ese centro de reclusión. Nuestra lucha no es solo por la libertad de los presos políticos de hoy, sino también para que estos crímenes no vuelvan a repetirse nunca más. Por ello, buscamos consolidar un movimiento nacional de familiares de presos políticos con identidad propia que contribuya en el tiempo a la libertad, la justicia y la construcción de memoria histórica, con el firme propósito de garantizar que Venezuela vive siempre en democracia. Es fundamental fortalecer la coordinación entre las organizaciones de derechos humanos para documentar, denunciar y preservar la memoria de estos hechos. Solo a través de acciones conjuntas lograremos la liberación de nuestros presos políticos y construiremos memoria para la no repetición. Desde el comité nos comprometemos con esta tarea. Agradezco a la comisión su invaluable compromiso con la promoción y la defensa de los derechos humanos en la región. Muchas gracias. Ok. Philip. Thank you very much, Mr. Prado. Those are all the submissions from civil society. Yes. So we will now give the opportunity to the commissioners and executive secretary team to ask questions. I thank you very much for those who have presented from civil society, for your courage in sharing with us the situation in Venezuela. I alluded to the report that the Commission published early January on the grave human rights violations, but people, those who have received that report, received words in black and white and received statistics. Some
qualified it as a very important report. Others disqualified it because of methodology or other reasons. But your testimonies today give life to those words in black and white. Your testimonies today speak of the torture and the pain that victims and their families go through. And I think it's important in this setting of a public hearing to breathe life into those words and to those statistics. So I thank you very much for your courage in being here and sharing with the world what is the real situation in Venezuela. I give the floor to Commissioner Ralón. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera inicialmente saludar a los representantes de la sociedad civil y agradecer y saludar también a quienes nos han brindado su testimonio el día de hoy. Yo soy miembro de la Comisión Interamericana ya desde hace varios años. Este es mi 6º año como comisionado y como relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura. Y estamos ante una situación dramática dentro de los encargos que tengo en la comisión, además de la relatoría de personas privadas de libertad. Soy relator de otros países, como por ejemplo relator de Cuba. Y la situación que ustedes describen hoy sobre las personas privadas de libertad, los presos políticos, el uso del derecho penal como un instrumento para castigar a los opositores ideológicos, es prácticamente una descripción de lo que se da en otros regímenes donde no hay democracia, donde hay dictaduras, como el de Cuba. Y creo que aquí hay que decir claramente que hace poco tiempo hubo un enorme fraude electoral que la comunidad internacional señaló, y como consecuencia de ese fraude electoral, pues obviamente hay una serie de persecución política a todo aquel que ayudó a quien legítimamente ganó las elecciones y se le impidió tomar el poder. Y cuando existen presos por razones políticas, lo que se busca es silenciar la disidencia y generar miedo en toda la sociedad. Y muchas de esas condiciones de los presos políticos en sistemas de prisiones que no funcionan todavía se ven agravados por tratos crueles, por tratos con una saña de causar como una especie de ejemplificar por qué no debería de seguirse esa ruta de una línea de pensamiento, una búsqueda de libertad o de democracia, como para que no se vuelva a repetir un hecho que fue contrario al régimen que de manera fáctica ostenta el poder. Este es un tema que en esta audiencia, en este periodo de sesiones, la Comisión ha querido traer precisamente para visibilizar. Esto debe conocerlo no solo el sistema interamericano, la región, sino que esto debe conocerse en todos los lugares del mundo, porque la lucha por esa libertad de los presos políticos debe ser una lucha de todos, no solo de las familias, sino que es un asunto de derechos humanos y es un asunto de democracia. Y sin duda alguna, la presión de la sociedad civil es fundamental para exigir la liberación de los presos políticos y para exigir que se respete un Estado de Derecho y los derechos humanos. Y eso solo puede darse si se reencausa a un régimen democrático y no se normaliza lo que es una prolongación fáctica como consecuencia de un fraude electoral. Esta difusión de casos, la denuncia constante, pues ayuda no solo a que se muestre una solidaridad nacional, internacional, sino que puede marcar la diferencia.
yo realmente reconozco la fortaleza de quienes han dado su testimonio, pero es ante ese dolor, ante esa angustia, ante esa incertidumbre, es esa voz potente la que nos da punto de apoyo a las diferentes organizaciones o entes como la Comisión Interamericana para insistir e insistir y no normalizar esta situación y llamar las cosas por su nombre. Existe una dictadura, existe un fraude electoral que consolidó ese régimen fáctico y hay una acción sistemática sobre las personas disidentes para silenciarlas y que se perpetúe y se normalice esta situación, y es un deber de quienes creemos en los derechos humanos y la democracia en señalarlo y decir que solo el retorno a la democracia puede generar las condiciones de respeto de derechos humanos. Así que indicarles que en el Pleno hay un compromiso de visibilizar esta situación y por favor, así como se hizo el requerimiento de la audiencia, así como se comunican con la comisión, no dejen de enviarnos información, no dejen comunicar, porque nosotros en la medida de lo posible, con pronunciamientos, con medidas cautelares, con señalamientos de este tipo de audiencia, usaremos los instrumentos que nos quedan, porque así como se dejó constancia hoy que no está presente el Estado de Venezuela en esta audiencia, hay que decir que el Estado de Venezuela se ha aislado, le ha dado la vuelta, digamos, le ha dado la espalda a cumplir con los compromisos de derechos humanos inherentes a la dignidad de cada persona y se ha aislado. Y nosotros tenemos que continuar en el marco de nuestras competencias, visibilizando esta situación y exigiendo esa liberación de los presos políticos. Así que agradecer la información y reiterar el compromiso con ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Rolón, y me disculpo por no haberlo saludado al principio. Muchas gracias por estar presente. Thank you. I will give the No sé, no Gloria, sé. I think you are muted. Okay, you hear me now? Yes, thank you. I give the floor to Commissioner Bernal for his intervention. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todas las personas que hoy han tenido la valentía de denunciar aquí en esta audiencia pública todas las violaciones de que son objeto no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino también los jóvenes y personas adultas por esta ominosa dictadura venezolana. No se trata simplemente de violaciones del derecho a la vida, de todas las libertades, de la integridad física, el derecho a no ser torturado, sino también de derechos económicos, sociales y culturales. En algunos de los testimonios me llamaba la atención ver cómo aspectos cruciales para la higiene personal, para la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, están todos vulnerados. Yo quisiera hacerles una pregunta muy puntual y es lo siguiente. Con ocasión del fraude electoral, algunos gobiernos de la región se han posicionado o han dicho que ellos prefieren tener una relación cordial con Venezuela para poder estar en diálogo y quizás abogar por los derechos humanos de los venezolanos. Ustedes en las situaciones personales que de las que han tenido conocimiento, ¿ustedes han visto algún efecto positivo de esa posición de países de la región que están supuestamente abogando por los derechos humanos de las personas venezolanas y que justifican no el bloqueo, sino el diálogo con Venezuela de esta manera? Muchas gracias. Comisionado Bernal, yo voy a pedirle a la señora, a alguna de las víctimas, a Zairán, a la señora Aurora o a María Constanza, que la responda. Estimado Humberto, la comisionada Dimis está dirigiendo la audiencia. Ella les va a dar la palabra en su momento. Ahorita es el plazo que tiene la comisión para hacer sus observaciones. Entonces, te rogamos esperar. Okay. Thank you very much, Humberto, for the willingness to answer the questions. But we'll have a round of the Commission and the Executive Secretary team
and that will then be followed by civil society to respond for 27 minutes. So we'll just have the interventions from the commission right now and the executive secretary team, and you will follow for 27 minutes. Thank you so much. Thank you. Special Rapporteur for Freedom of Expression, Pedro Vaca, you have the floor. Muy buen día y muchas gracias, comisionada presidenta de esta sesión, por darme la palabra. Saludo a los comisionados, a mi colega de la Secretaría Ejecutiva y muy especialmente a las organizaciones y las víctimas que han acudido a este espacio formal de la Comisión Interamericana. Quisiera referirme y manifestar mi solidaridad muy explícita con María Constanza, con Zairam y con Aurora, porque lo que nos han compartido no solo refleja una situación altamente preocupante, sino porque estamos hablando de historias de vida, estamos hablando de sufrimientos actuales y continuados, y estamos hablando de un nivel de valentía y exposición que, si me permite, Presidenta, quisiera también enmarcar en el marco del reglamento de la propia Comisión, que en su artículo 63 dice que el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión, y quisiera enfatizar sobre ese planteamiento de nuestro encuadre reglamentario, precisamente porque la confianza que ustedes están teniendo en este espacio debe honrarse también con las salvaguardas del sistema interamericano que les favorecen. Creo que también esta es una audiencia muy pertinente porque refleja la agudeza y la certidumbre de las fuentes que han sido utilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sus dictámenes, para sus informes, y esto ojalá pueda ser también puede ser observado y puede ser analizado por la comunidad interamericana en su conjunto, incluyendo también a los estados. Quisiera compartir, Presidenta, que desde el monitoreo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los testimonios que hemos escuchado son altamente coincidentes con las distintas fuentes que hemos consultado, principalmente a partir de el periodo electoral del año 2024. Identificamos 3 capas de la represión que están aquí también expuestas. Una represión dirigida, ¿no?, a liderazgos, a personas que ejercían actividades legítimas en una contienda electoral, a testigos electorales, a observadores electorales, a periodistas, a liderazgos políticos, seguido también de una represión masiva, y aquí también esto se cruza con el componente de detenciones de adolescentes en Venezuela, y también un componente de represión digital, ¿no?, que tiene que ver también con procesos de inspección de celulares en calle a distintas personas. Y creo que esto vale mucho la pena que quede también registrado en esta audiencia. Cualquier elección de altas autoridades en una sociedad es un asunto del más alto interés público. Y no solo es un derecho participar y manifestarse, sino que además es deseable que esto ocurra cuando existen altos cuestionamientos como los que se han registrado y que pudimos también registrar en el informe publicado por la Comisión a inicios de este año. Es deseable que exista más información, es deseable que exista debate, es deseable que se expongan los mejores argumentos, y es deseable que se exponga la mejor evidencia. Y creo que en este sentido la sociedad venezolana participó en aras de que sus planteamientos, sus preguntas fueran resueltas. Y del otro lado de la conversación, lo que ha habido es fuerza, lo que ha habido es cárcel y represión. Y además acompañado en los escenarios más benévolos, si la palabra benévola sirve o está correctamente utilizada, la pondría más bien entre comillas, de una falsa compasión aleccionante, ¿no?, de
forzar a las personas a hacer videos de arrepentimiento sobre sus opiniones, a cambio eventualmente de que exista una excarcelación, y además planteándole a muchas personas una suerte de vía crucis con apariencia judicial, ¿no? Porque hay muchas personas que estuvieron detenidas, que ahora están excarceladas, pero que viven propiamente un vía crucis de apariencia judicial. Y tal vez el impacto más crudo y más tenebroso es el de las personas que continúan privadas de libertad, muchas de las cuales, como hemos podido escuchar, no hay ni siquiera la mínima información que se espera de un Estado, no hay el mínimo contacto que se aspiraría para personas familiares, no hay el mínimo acompañamiento de defensa legal de confianza. Incluso el día de ayer tuvimos la oportunidad de registrar la detención de Román Camacho, periodista. Luego esto es algo que nos muestra también un nivel de vigencia y de actualidad de la represión que merece nuestro más enfático rechazo. En el caso de personas adolescentes, esto creo yo también tiene un impacto generacional. Creo que termina arrebatándole a la juventud el derecho a opinar sobre su presente y a construir con sus manos el futuro, y esto también está en el centro de la conversación. Yo quisiera animar a que, y sé que implica muchísimo esfuerzo y muchísimos riesgos, pero si lo consideran, a que sigan enviando información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Quiero reconocer a toda la comisión y muy especialmente a la relatora País por su compromiso con este entorno que demanda nuestra atención y en el cual quiero refrendar el compromiso personal y de la oficina que lidero. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Special Rapporteur. I now give the floor to the Assistant Executive Secretary for Monitoring, María Claudia Pulido. Muchísimas gracias, señora presidenta de la mesa. Bueno, primero que todo, agradecer a Humberto Prado y al Observatorio Venezolano de Prisiones por haber solicitado y llevado a cabo esta audiencia. El observatorio ha llevado más de 2 décadas presentando la situación de prisiones de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a pesar de los ataques, las amenazas que han sufrido tanto quien lo encabeza como el equipo jurídico, mantiene su compromiso de observancia y de diseminación de lo que sucede en el sistema penitenciario venezolano. Pero además quisiera dar toda mi solidaridad a las 3 personas, esposas, compañeras, que han dado testimonio tan valiente, tan detallado sobre las condiciones de detención que están sufriendo sus parejas, y que para efectos del trabajo que hace la comisión resultan fundamentales. Yo quisiera compartirle a ustedes y a las personas que están siguiendo esta audiencia que la comisión instauró una sala de respuesta oportuna desde que se inició, desde la primera fase preelectoral y de ataques contra las disidencias y la oposición en Venezuela en el marco de las pasadas elecciones generales. La comisión activó todos sus mecanismos, medidas cautelares como las que han sido beneficiarias sus familiares, comunicados de prensa, pronunciamientos en medios sociales, presentaciones ante los órganos políticos de la OEA y inclusive el informe sobre graves violaciones de derechos humanos del cual refirió la comisionada Diniz. Sobre la parte del informe, yo quisiera también destacar la metodología del informe y decir que este informe tiene fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias como esta audiencia, porque son muchas las audiencias que la Comisión Interamericana ha realizado también respecto de Venezuela, pero que esta información que ustedes nos están entregando consolida y también le da sustento a la información que está allí establecida. También se utilizaron fuentes secundarias como los medios de prensa que dan cuentas de las declaraciones oficiales a las cuales ustedes también hicieron aquí referencia sobre las anuncio por el Ministerio Público de las 28 personas que murieron en el contexto de las protestas sociales, como el anuncio de las de más de 2.000 personas detenidas, también tanto por las más altas autoridades del Ejecutivo como por el propio Ministerio Público.
pero cuando hablamos de la metodología, la rigurosidad que tiene la comisión para recoger la información a pesar de no haber podido tener la oportunidad de entrar al territorio venezolano y realizar una visita in loco que viene pidiendo desde comienzos de los 2000, pero que ha reiterado de manera a lo largo del tiempo, de manera periódica, pues esta valentía suya de traer directamente a la comisión a través de una audiencia, pues constituye una de esas fuentes primarias que la comisión utiliza en sus informes y en sus comunicados de prensa. Yo quisiera para esa rigurosidad pedirles por favor que nos transmitan a través del Observatorio Venezolano de Prisiones sus testimonios escritos, aun cuando hemos tomado atenta nota, pero quisiésemos también dejarlo como un documento adicional y decirles que efectivamente el equipo técnico de la Comisión Interamericana y particularmente el mecanismo de seguimiento para Venezuela tiene un compromiso para seguir documentando las violaciones de derechos humanos que se están teniendo lugar en Venezuela y está recibiendo tanto testimonios virtuales como también presenciales en diferentes lugares de la región a personas venezolanas que también, como ustedes, han confiado en la comisión. Entonces, yo quería solamente hacer esos puntos, señora comisionada Dimis, y con ello entonces le devuelvo la palabra. Thank you very much for your intervention. I will take a very brief moment to say that and to underscore once more the importance of your testimony and conveying with us what it is that you go through as well as families. I think that is also very important to be recorded. As we have seen, the modus operandi of the state is to silence at all cost through repression, acts of repression, torture, arbitrary arrest, forced disappearances, isolation, and everybody can fall victim to that. Those who dissent, and even those who, as you have said in your testimony, are just passing by. And it's very important to have this moment where you speak to the world and you say what's going on with those that you love. I think very much of importance is what we saw as the first act of repression in the pre-electoral context was the forced disappearance of Rocio San Miguel. And I'm very appreciative that you have taken the time to give us now an update of her situation, because she should also know that she's not forgotten. She has been within the discourses that we've had in the context of the commission and the follow-up mechanism. She has been on our agenda, and I thank you very much for giving us additional information on her status, and we will keep amplifying the conditions, or we will keep amplifying her condition and her situation. I also thank the spouses of Mrs. Cipriani, Mrs. Rivas, Mrs. Silva, for sharing with us your hurt as a wife, your pain as a mother, and your truth as a Venezuelan. I think that besides the report, these testimonies need to be captured, need to be recorded, and need to go the world over. Because what is not our MO is silence.
the modus operandi of the Commission is to amplify your voice, but also to act in order to restore democracy and rule of law and justice. So with that, I give you the floor. It is, you have 20 minutes. And after the 20 minutes, we will conclude, take a picture, and close the session. So you have 20 minutes. Thank you very much. Thank you, Mr. Gloria. Nosotros tenemos la pregunta del comisionado Bernal, que me gustaría que la respondiera alguna de las víctimas, María Constanza, Aurora o Zairán. Es la de las diferencias cuando se habla de negociación. Si hay diferencias en el trato, es esa, señor Bernal, ¿verdad? En el caso de mi esposo, es absolutamente indiferente de que se hable afuera. El mundo del helicoide es una realidad extraña, que es difícil de manejar, difícil de entender, y donde en verdad nada de lo que se diga puertas afuera del helicoide parece afectar en lo más mínimo la situación de nuestros familiares adentro. Afuera se habla de negociar y adentro nosotras seguimos sin ver a nuestros esposos, sin escucharlos, sin saber qué es lo que sucede más allá de ese portón negro en el que nos abren una puertica para que nosotros dejemos alimentos y medicina y nos devuelvan ropa sucia. Ese es el único contacto que nosotros tenemos. Mientras afuera se habla de ir a elecciones, nosotros seguimos exigiendo que nos den, aunque sea una llamada telefónica, para verificar que nuestros familiares están vivos. Porque a mí me entregan ropa sucia de Perkins, ¿sí? Pero está allí, no lo sé. La pueden traer de cualquier lado. Me leen una lista de cosas que pide, pero no me consta si él está allí. O sea, yo no tengo la certeza de absolutamente nada. Yo creo que todas nosotras, cuando hablamos de incertidumbre, es porque así se vive este trance, con absoluta incertidumbre. Entonces, hablar de negociaciones, yo creo que en nuestro caso, la única negociación viable para que sean liberados nuestros esposos es que se respete la voluntad del 28 de julio y se cambie el régimen, porque la libertad de los presos políticos pasa por la libertad de Venezuela. No hay otra manera, porque están presos siendo inocentes y no hay la voluntad política del régimen de reconocer eso, ni creo que sea viable con una negociación como la que están planteando en este momento lograr mejoras en la situación carcelaria, que no es lo que nosotras queremos en la libertad plena, sin condiciones, de nuestros familiares. Humberto, no tiene sonido. Disculpe, simplemente voy a complementar lo que dice la señora Cipriani. Sobre los países que algunos dicen que es mejor quedarse como para ayudar y por lo menos visibilizar algunas violaciones de derechos humanos. Miren, los defensores de derechos humanos sabemos que por encima de las relaciones de los derechos humanos, siempre los estados van hacia sus relaciones comerciales. Que es importante que los estados estén presentes, es muy importante, pero que se materialice precisamente con acciones hacia lo que tiene que ver con esa garantía de derechos humanos como tal. En vista de que siempre piden informes, siempre piden por lo menos conversaciones, es importante, pero también es importante con acciones para que todas esas madres, para que todas esas esposas, para que todos esos hijos, por lo menos no solamente puedan tener una respuesta oportuna y adecuada de parte de dónde, cómo están
cada uno de sus familiares en vista de estas detenciones arbitrarias. Y creo que en ese sentido, nosotros por lo menos a la comisión, después de todo este contexto que traemos y de todos estos testimonios de parte de los familiares y de oírlo atentamente y agradecerle este reconocimiento que tienen ustedes para lo que son los familiares, las víctimas que siempre las estamos acompañando, tenemos un petitorio que creo que es importante, que son unos 5 puntos. Primero, que es importante que se ratifique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la aprobación de una audiencia por las medidas provisionales que ha dictado a favor de los centros carcelarios. Ustedes saben que la Corte ha dictado, creo que unas 8 medidas provisionales a favor de 8 centros carcelarios en Venezuela. Dentro de esos centros, precisamente está el Rodeo, donde le ponen capucha a los familiares para que puedan ingresar y le ponen capucha también a sus familiares, para que no tengan contactos. Y también está bajo medidas provisionales en la cárcel de Tocorón. Entonces, creo que es importante que esa petición que una oportunidad hizo la Comisión Interamericana en una audiencia con la Corte, de que la Corte por lo menos llame a esa audiencia para hablar sobre las medidas provisionales dictadas a favor de los centros carcelarios en Venezuela. 2, que se le pida a la Corte Interamericana que colabore con sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones a la Corte Penal Internacional conforme al memorándum de entendimiento sobre cooperación firmado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y la Fiscalía de la Corte Penal en fecha 25 de abril del 2012. 3, que se realice una actividad únicamente entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas, con el objeto de levantar un informe temático sobre testimonios, que es importante. 4, que la Comisión Interamericana convoque una reunión de expertos para buscar mecanismos que ayuden a la Comisión a buscar otras vías en la protección de los derechos humanos dentro de su reglamento y el derecho para lo que tiene que ver en la protección de derechos humanos para nuestro país. No solamente para las organizaciones que, como ustedes saben, están en peligro por las situaciones de todas estas leyes que han dictado de persecución, sino también para los defensores, para lo que son la sociedad civil y las víctimas en particular. 5, que la Comisión conjuntamente con el Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela trabajen en un informe país sobre este tema en particular, que creo que es muy importante. Y pienso que por lo menos un 6º sería, este año se cumplen 65 años del nombramiento del primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Rómulo Gallego, un venezolano novelista. Y es importante solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que organice una actividad en honor a las víctimas en ese homenaje a Rómulo Gallegos. Esos son 6 puntos que traemos simplemente de manera de que ustedes lo consideren y para que se pueda seguir visibilizando, para que se pueda seguir por lo menos interponiendo las acciones que se tengan que poner dentro de lo que tiene que ver la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sirvan de visibilizar el tema y por lo menos no se deje, por lo menos no se abandone. No lo han hecho y nosotros felicitamos esa actuación, pero que por lo menos se tengan nuevas perspectivas a lo que tiene que ver con la Comisión actuando hacia Venezuela, porque la situación es muy grave en lo que tiene que ver con nuestro país y la protección hacia las víctimas y hacia los defensores y hacia, en particular hacia las organizaciones civiles. Esos son el petitorio que nosotros le traemos con mucho cariño y que se los queremos dejar en blanco y negro y le vamos a enviar a la Secretaría todos los testimonios que hemos expuesto en esta audiencia, de manera que les sirva a ustedes para que lo pongan en sus informes. Y creo que es importante también, miren, independientemente de que Venezuela no asista a las audiencias, independientemente de que Venezuela no cumpla las medidas cautelares,
independientemente de que por un oído le entre y por otro le sale. Para nosotros, los venezolanos, sí es importante todo lo que hace la Comisión Interamericana. Somos usuarios de este sistema y lo defendemos, porque es un espacio para lo que tiene que ver de traer a las víctimas y sean oídas y sean escuchadas y que ustedes en blanco y negro visibilicen esas violaciones en nuestro país. Y por eso le agradezco altamente hayan aprobado esta audiencia y hayamos podido por lo menos intercambiar sobre este tema en particular. Le agradezco a la relatora País, a la comisionada Gloria, al comisionado Rolón, al comisionado Bernal y al amigo Vaca, relator de Libertad de Expresión. Y a ti, María Claudia, muchas gracias. Y a todo el equipo maravilloso de la Comisión Interamericana. Thank you very much, Humberto, and thank you very much, ladies, for sharing with the Commission and with the world very clearly the impact of these repressive acts on your life and on those of many Venezuelans. We have heard very clear your recommendations to us, and I can assure you that the points that you raised, the engagements that you have proposed with the Inter-American Court for Human Rights, with different organizations within the international community, with victims, all those different engagements, but also the specific commemoration of Venezuela's participation within the context of the Commission. We have heard you very clear, and we will pay very close attention to an effective implementation as much as possible of those recommendations. This meeting is, as we have said at various moments by various members of the Commission and the Executive Secretariat, and even by you, we have underscored the importance of this meeting because it makes visible what is taking place, not from the perspective of a report, but of the perspective of those that feel and experience, go through it every day and get up and go through it again because they believe in the protection and promotion of human rights. So we thank you once again for your courage. I want to reiterate that the Commission has called and calls on the Venezuelan regime to immediately cease all political persecution, repression, and arbitrary detention, and to urgently release all individuals who have been arbitrarily detained. It urges the regime to restore constitutional order and to rebuild the separation and independence of the branches of the government. It also calls for all voting records to be published and for an internationally monitored independent electoral audit to be conducted. I reiterate as well, quite sincerely, the unwavering commitment to and the solidarity with the Venezuelan people. And we call on the international community to acknowledge the severity of the human rights crisis in Venezuela, to remain vigilant against further escalation of repression, and implement
all diplomatic and institutional mechanisms with a human rights approach to facilitate the return of democratic rule. We stand with you. That is what we want you to convey, that the Inter-American Commission stands with the Venezuelan people. I thank you very much. Before we close this session, there is a picture that is taken. The Secretariat can inform whether they are ready. Hello. Yes. Sorry, sí, voy a tomar la foto si todos pudieran prender sus cámaras que están presentes. Perfecto. Voy. Muchas gracias. Thank you very much for your participation in this hearing. Thank you. God be with you. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho ánimo. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Yes. Thank you, Humberto.